cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos realizando nuestra segunda webconferencia del curso Diseño y Evaluación de Proyectos, siendo hoy 28 de marzo a las 8 de la noche. Nos acompañan el día de hoy el tutor Gustavo Adolfo Valencia, quien estará apoyándome en el transcurso de la webconferencia. A los 30 personas que están en este momento, estudiantes conectados, agradezco a cada uno de ustedes la puntualidad. Voy a dar en este momento entonces inicio a nuestra presentación, recordándoles la metodología en la que consiste la webconferencia, y es que explicaremos como tal todo lo relacionado al tema conceptual, es decir, todo lo relacionado al estudio técnico, organizacional y legal. Próximamente, en el transcurso de la próxima semana, vamos a tener un espacio que se realizará nuestros IPAs, donde van a tener esa interacción con cada uno de sus tutores, donde se resolverán dudas o inquietudes. Ahí sí hago toda la claridad con relación a la plantilla de Excel que estamos trabajando, con relación al proyecto. Entonces, hoy es hacerles como esa claridad, que no haremos pues ninguna observación o validación con relación al desarrollo de fase número 3, sino que nos enfocaremos todo lo relacionado a todo lo teórico, porque necesitamos como tal tener un concepto, que es el estudio teórico, porque es importante en un proyecto hacer un estudio teórico, es decir, continuar como en esa secuencia de los proyectos. Inicialmente veíamos entonces estudio de mercados, ahorita vamos a pasar a un tema de estudio teórico, análisis organizacional y análisis legal, o sea, para qué funcionan los proyectos, qué se hace, y finalizaremos con el profesor Gustavo en una intervención con todo lo relacionado a los riesgos de los proyectos, que es algo muy importante y fundamental para nosotros como en evaluación de proyectos, poder tomar y tener esa implicación, ese acercamiento a los proyectos. Entonces, sin más preámbulo, me confirman por favor cuando estén viendo mi presentación para dar inicio a nuestra agenda. ¿Están viendo ahí mi presentación? Sí, señora. Sí, aquí está viendo perfecto. Sí se ve. Agradezco muchísimo por esa confirmación, por estar ahí todos muy pendientes. Entonces, como les estaba diciendo, hoy nos encontramos en nuestra segunda webconferencia. Nuestra agenda para el día de hoy es salud. Nuevamente les doy una cordial bienvenida a este espacio, que para nosotros como red de curso es súper importante contar con la participación de ustedes. Voy a dar en este momento paso a nuestro tutor Gustavo para que realice una breve saludito a cada uno de ustedes por el espacio. Adelante, profe Gustavo, con tu saludo. Bueno, muchas gracias, mi querida directora Juliana. Un cordial saludo para todos los estudiantes de todos los grupos de este importante curso 126009, que es diseño y evaluación de proyectos, en espera de que sea de total agrado y comprensión, pues esta webconferencia, y al final yo les estaré hablando, como ya nos dijo nuestra directora, del tema de la gestión de los riesgos. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe Gustavo, por tu saludo a los estudiantes. Vamos entonces nuevamente, les reitero, a revisar qué resultado de aprendizaje vamos a lograr una vez finalicemos nuestra fase número 3. Luego pasaremos a explicar tema teórico, todo lo relacionado al estudio técnico, organizacional y legal. Luego pasaremos a un tema de gestión de riesgo del proyecto que nos abordará el profesor Gustavo. Entonces, en este orden de ideas, nuevamente para los que de pronto no se conectaron en nuestra primera webconferencia, comparto nuevamente para contexto de todos, y es nuestra red de curso para que ustedes la tengan súper clara y tengan como ese canal y conducto regular que se hablaba en nuestra primera webconferencia, ese primer encuentro con nuestro tutor, y posterior, si no llegamos de pronto a un acuerdo o algo, pues llegaríamos a una segunda instancia con el director. Ya cada uno de ustedes tiene las calificaciones en el entorno de evaluación de fase número 2. Es importante que ustedes revisen si tienen de pronto alguna inconformidad con relación a esa calificación. Es el espacio que ustedes puedan escribir a través de correo
Sé que algunos ya de pronto manifestados están haciendo de pronto esas validaciones respectivas, entonces súper importante también que ustedes lo hagan a tiempo y en el transcurso pues, de la próxima semana se estará dando total y una respuesta oportuna con todo este proceso. Dejarles a ustedes, acá no voy a hacer mucho énfasis, ya lo habíamos tocado, pero es importante desde el programa de administración de empresas, que ustedes siempre reconozcan y tengan presente que tanto desde la universidad, desde la escuela que ustedes pertenecen, la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios, y desde el programa de administración de empresas, que tenemos una misión y una visión que está siempre en sintonía con cada uno de esos valores e insignia directamente institucional. Simplemente acá no reitero, no voy a leerla, simplemente dejarla para que ustedes interioricen. Sé que son estudiantes antiguos que llevan una trayectoria ya por la universidad, sé que la han podido socializar o interiorizar a través de los diferentes cursos que han matriculado. Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a revisar en este momento cómo hemos avanzado y qué llevamos hasta el momento. Entonces, el curso de diseño y evaluación de proyectos tiene 4 resultados de aprendizaje. En el momento ya hemos abordado y completado el primer resultado de aprendizaje, donde nosotros revisábamos e interiorizábamos todo ese tema relacionado a las etapas que involucran el ciclo de vida de un proyecto, ¿cierto? Y ahí hacíamos como tal una interiorización en ese tema conceptual de los proyectos. Luego pasábamos a un resultado de aprendizaje número 2, que acá lo que revisábamos era en detalle todo el estudio de mercado, que era todo lo que ustedes revisaban al seleccionar o revisar en su entorno, en su sector, revisaban como esas, digamos, necesidades problemáticas que ustedes podían implementar, que podríamos implementar un proyecto y darle una mejora o una propuesta de solución a esa necesidad que ustedes han identificado. Desde ahí lo que hacíamos era una identificación y un análisis de mercado detallado. Acá quiero hacer esto es darle y felicitarlos porque se hizo un gran trabajo con relación a ese estudio de mercado y creo que el profe Gustavo puede decirlo también con sincera confianza, y es que recibimos proyectos muy interesantes donde se logró revisar un estudio y un análisis de mercado detallado, donde hay problemáticas en sectores y regiones que te proponen y propusieron ustedes proyectos innovadores que con un debido análisis y lo que se busca en este curso de evaluación de proyectos es que podamos llegar a la ejecución de esos proyectos. Entonces, en los cursos que tuve en este momento la oportunidad de acompañar, puedo decirlo, y es que tenemos proyectos muy buenos y se hizo un excelente trabajo. No sé si de pronto el profe Gustavo quiera decir algo ahí con relación a los grupos, teniendo en consideración que tienes una gran cantidad de estudiantes acá. Sí, directora, muchas gracias. Me parece sí que realmente muchos de ustedes plantearon unos proyectos muy interesantes. Yo obviamente una de las cosas, digamos, hubo dos cosas muy reiterativas que corregí. Una de ellas es el nombre del proyecto, que como es un proyecto y no es un emprendimiento, entonces hay siempre que iniciar con, por ejemplo, análisis o estudio de tal cosa, ese es un nombre muy propio para un proyecto. Y otra cosa que es importante es que algunos no finalizaron la fórmula del mercado potencial. La fórmula del mercado potencial es muy importante porque después toca multiplicar para obtener el volumen de ventas, sobre todo en la parte final, y entonces esa es la que nos va a decir si el proyecto puede llegar o no puede llegar a ser factible desde el punto de vista financiero. Entonces es muy importante, algunos no, de pronto sí entendieron la fórmula y se les olvidó colocarla o colocaron ahí, no finalizaron el valor total, entonces es muy importante. Pero estoy muy de acuerdo con nuestra directora Juliana en el sentido de que sí hay algunos proyectos de muy interesantes. Muchas gracias. Otra cosa es, ojalá, como ya lo había dicho Juliana, la profe Juliana, ojalá puedan trabajar en grupo. A veces se han presentado ahí rifirrafes entre estudiantes y no, yo quiero trabajar independiente, yo quiero... Y entonces eso hace
Eso tiene dos inconvenientes. El primero es que para los que quedan en grupitos de dos, por ejemplo, les toca un trabajo mucho más pesado. Y para uno como profesor, pues también requiere revisar un trabajo adicional que de por sí es extenso. Entonces, en la vida real hay que aprender a trabajar en grupo y esa es una recomendación que sí me gustaría reiterar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Gustavo. Sí, eso que acabas de decir es súper importante, el trabajo colaborativo, haciendo acá la claridad que las fases que continúan todas son colaborativas y más que el trabajo para nosotros como evaluar, que también es importante, es también reconocer que los proyectos siempre serán evaluados en grupo. O sea, siempre vamos a tener una visión porque es importante que en esos proyectos nosotros involucremos no solamente a un tema financiero, hay personas especialistas en áreas específicas que van a tener una visión, una vista más general de los proyectos. Entonces, por eso es importante también esos aportes que puedan generarse y las discusiones que ustedes como equipo de trabajo puedan generar a través de un proyecto, porque eso va a ocasionar y va a entregar unos análisis más detallados. Continuando entonces con relación a los resultados de aprendizaje, en este momento entonces estamos abordando el resultado de aprendizaje número 3, donde estamos revisando y lo que vamos a lograr al finalizar esta fase 3 es realizar un estudio de prefactibilidad en los proyectos, permítame lo voy a leer textualmente, realizar el estudio de prefactibilidad del proyecto de inversión a través del análisis técnico, legal y organizacional. En esta webconferencia y en fase número 3, en la actividad que estamos desarrollando, vamos a llegar hasta ese punto, legal y organizacional. Pero este mismo resultado de aprendizaje va a estar enmarcado en la próxima actividad, que es donde vamos a empezar a revisar todo el tema financiero a partir de la idea de negocios identificada, porque todos los insumos que estamos ahorita generando y realizando, pues vamos a llegar al final de nuestro proyecto, pues a identificar si ese proyecto verdaderamente es viable o no es viable, y vamos a mirar un tema de indicadores, BPN, TIRI y otros. Ahí vamos a tener el acompañamiento del tutor Andrés, donde él va, ahí sí nos vamos a enfocar, ahora sí en esa web conferencia que será en un tema más financiero, donde él nos hablará desde su experiencia con todo lo relacionado al tema de finanzas. ¿Listo? Y después vamos a ver en un próximo resultado, fase final, fase 5, ya empezaremos a mirar como tal, a determinar la viabilidad y factibilidad del proyecto. Entonces, no, cordialmente a ustedes invitados a que continúen conectándose en estos espacios de webconferencia para que tengan como ese hilo y que podamos entender muy bien cómo funcionan los proyectos, por qué se hacen estas etapas y por qué es importante hacerlos en detalle para que al final podamos identificar si verdaderamente un proyecto genera rentabilidad o no, o esa idea de negocio que ustedes tienen que empieza con un emprendimiento, que ahorita lo decía el profe Gustavo, no estamos hablando de emprendimientos, ¿no? Pero todo empieza desde ahí. Vamos a hacer un análisis, vamos a determinar si es viable o no, pero debemos pasar siempre por cada una de estas etapas. Vamos entonces en este momento a hacer un recorderis rápido. Estos son los momentos de calificación, se hablaban anteriormente, hacer énfasis de que los pesos que vienen de las actividades son pesos muy altos, por tal motivo es importante que ustedes sigan participando, sigan generando aportes a través del foro, en foros con tiempo. Aquí hago la observación como lo hice en la primera web conferencia y es que faltando 3 días para finalizar nuestra actividad, pues nosotros como tutores no realizamos retroalimentación. Entonces es muy importante que ustedes realicen esos aportes con tiempo para que puedan recibir una retroalimentación por parte de nosotros. Estamos en este momento en fase 3, un peso total de 115 puntos. Reiterarles la importancia de revisar ese entorno de evaluación, donde ya tienen la calificación de fase número 2 para que realicen, si es necesario, esas observaciones. Ahora entrando ya entonces en un tema donde vamos a empezar a debatir todo lo que es el estudio técnico, organizacional y legal, vamos a dar entonces paso en este momento a decir, y ustedes se pueden hacer una pregunta ustedes mismos y decir, pero venga, ¿por qué o cómo se integran todos estos análisis, cierto? O por qué es importante que nosotros revisemos un estudio técnico, organizacional y legal. Es fundamental que nosotros identifiquemos
identifiquemos unas palabras claves que se ven en este momento en la presentación. Y es que en el estudio técnico es importante que nosotros identifiquemos cuál es la infraestructura que nosotros vamos a necesitar en un proyecto y asimismo qué recursos vamos a necesitar para la ejecución de ese bien o servicio que vamos a implementar. Si nosotros no podemos o no identificamos, ahorita lo vamos a ver en detalle, cada una de esas palabras claves que yo estoy dejando acá, pues no vamos a poder hacer un estudio detallado o un análisis detallado en cada, uno de estos análisis, ¿listo? En cada una de estas etapas. Ni en el técnico, organizacional y legal, si nosotros no vamos al detalle. Sé que de pronto en el Excel, ustedes, en la plantilla que estamos manejando en este momento, de pronto ven demasiada información. No toda la información que estamos validando o que vemos en la plantilla, lo he explicado en los IFAs, es necesaria diligenciarla para todos los proyectos, porque algunos proyectos pueden aplicar, para otros no, si es un bien o un servicio, para algunos que son plataformas digitales en temas de, digamos, de proveedores no van a tener la misma cantidad de un proyecto o de un servicio. No quiere decir que el proyecto no esté bien formulado. No necesariamente vamos a tener muchos proveedores o vamos a enfocarnos en muchos públicos específicos, pero sí es importante que nosotros desde ese estudio de mercado, que sé que ustedes lo han hecho muy juicioso, pues puedan ahí poder indagar lo más que puedan con la información que tienen. En el estudio organizacional es muy importante que ustedes definan esa estructura y gestión. Ahorita vamos a mirar cómo las organizaciones o cuáles son esos organigramas que las organizaciones tienen y que no necesariamente, acá hago siempre un paréntesis, y es que no hay organigramas malos, porque son estructuras que plantea una organización y esas organizaciones, esa estructura ha funcionado. La diferencia de esos organigramas de la estructura organizacional es que a veces la información que parte desde el gerente hacia las líneas o dependencias que están bajo del gerente, pues la información va a llegar más rápido, ¿cierto? Y vamos a poder tomar, digamos, decisiones más rápidas. Pero no quiere decir que si el proceso se demora un poquito más en llegar, el organigrama o la organización esté equivocada. Entonces ahí quiero hacer ese énfasis porque ahorita vamos a mirar esos tipos de organigramas, esos tipos de estructura que generamos en una organización, pero no quiere decir que entonces el horizontal esté bien, el vertical esté mal, el circular entonces es el correcto. No, es dependiendo de la organización que cada empresa tiene. Y en el legal, pues es súper importante que nosotros podamos dar un cumplimiento normativo, porque no simplemente nosotros podemos llegar a ejecutar un proyecto y saltarnos todo lo que regula directamente un proyecto, porque si es, hay riesgos, ahorita lo vamos a ver también con el profe Gustavo, y no podemos infringir tampoco esas normas porque entonces incurriríamos en sanciones y ahí pues sería otro problema que no podríamos en este momento desde un proyecto que apenas está iniciando, que ustedes tengan o demandas o tutelas o cosas pues ya complejas porque eso ocasiona también gastos, imaginen un poco. Tenemos una inversión y si empezamos nuevamente a pagar por incumplimiento normativo, pues vamos a tener un problema aún más grande. Acá quiero leer textualmente y es que los aspectos técnicos, organizacionales y legales se interrelacionan. Por ese motivo es que hoy hablamos de esa estructura completa. Una vez las decisiones en cada una de las áreas, una decisión mal tomada en cada una de estas áreas, pues traerá consecuencias en la ejecución del proyecto. Por eso es que hay que tener dentro de las organizaciones esa visión holística para que eso pueda funcionar de una manera adecuada. Entonces, haciendo énfasis ahora sí en el estudio técnico, vamos a empezar a abordarlos a cada uno de ellos. Ahí hablábamos de lo que vamos a tomar, pero ya vamos a empezar a desglosarlos cada uno, qué sucede en el estudio técnico, para qué funciona cada uno de ellos y cómo sería todo el proceso. Entonces, en el estudio técnico se centra, como decíamos ahorita, en la evaluación de los aspectos operativos necesarios para la ejecución del proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Su objetivo principal es determinar la función de la producción óptima, es decir, la forma más eficiente de utilizar los recursos disponibles para producir un bien o servicio. Lo que buscamos dentro de todas las empresas y organizaciones es que
tengamos unos recursos, hay unos recursos disponibles, pero es como un gerente de una organización o de un departamento específico utiliza esos recursos de una manera eficiente para que ese proceso de producción, ese bien o servicio, pues no genere gastos innecesarios para un proyecto. ¿Qué hacemos nosotros o cuáles son esos componentes claves que conforman en un estudio técnico? Dentro de esos componentes claves tenemos que ver lo siguiente. El tamaño del proyecto. ¿Qué debemos hacer nosotros en el tamaño del proyecto? Vamos a determinar la capacidad de producción óptima. Es decir, cuando nosotros tenemos y lo mirábamos en el estudio de mercado, nosotros identificamos cuál iba a ser nuestro mercado, cuál iba a ser esa demanda o disponibilidad, pues esa demanda que teníamos. Desde el tamaño del proyecto, yo tengo que mirar como evaluador de proyectos si esa disponibilidad de ese recurso sí es necesaria, sí la voy a tener yo. Porque a veces tenemos una demanda demasiado fuerte en el mercado, pero yo no tengo desde la capacidad para producir ese bien o ese servicio. Entonces es súper importante que identifiquemos ese tamaño del proyecto. El tema de localización. Vamos a ir a hacer un tema de selección y ubicación. ¿Dónde vamos y dónde estará ubicado mi proyecto? Porque no necesariamente desde el estudio de mercado, nosotros tenemos que identificamos, cuál es nuestro público objetivo. Cuando nosotros identificamos ese público objetivo, pues debemos de mirar dónde está localizado ese público objetivo, en qué sector o en qué localidad está ese público objetivo para yo poder mirar cuál es esa infraestructura, qué voy a tener ahí, el tema de proveedores, si mis clientes, el tema de infraestructura, los costos. Entonces, por eso es muy importante que nosotros revisemos dónde vamos a tener nuestro proyecto localizado, pues todos esos factores que van a generar sí o sí un gasto o un gasto para el proyecto. Entonces, tener muy claro el tema de ubicación, el tema de la localización. Cuando nosotros hablamos de un componente también clave que es todo el tema tecnológico, acá nos debemos enfocar muy bien, es en elegir la tecnología y equipos necesarios para la producción. A veces, desde las organizaciones o grandes empresas, o a veces MIPYMES, incurren en compras innecesarias para la ejecución de un proyecto. Entonces, a veces compramos demasiados equipos tecnológicos que tienen un costo demasiado alto y una vez para nosotros poder recuperar nuevamente esa inversión, tiene que transcurrir un tiempo. Es necesario, no necesariamente yo compro un equipo en este momento y ese equipo me va a regresar a un mes o 2 meses la inversión. En muy pocos casos sucede. A veces pasan muchos años antes de que yo recupere esa inversión que realicé de un equipo. Por eso es súper importante que cuando nosotros hagamos una compra o cuando queramos empezar a revisar qué necesito yo para la producción de ese equipo, de ese servicio o de ese producto, pues que lo podamos revisar muy en detalle. El tema de materia prima o insumos. Acá lo que necesitamos nosotros es identificar cuál es la disponibilidad o calidad de la materia prima necesaria para nosotros producir. No acá no, estos ítems que estamos hablando en este momento aplican para todos los proyectos que en este momento estamos ejecutando. Hay unos que son desde productos de servicio, otros que son servicios, otros que son productos. Entonces ahí dependiendo del proyecto que estemos abordando o trabajando, pues vamos a revisar. El recurso humano, acá es súper importante determinar cuál será ese personal necesario que va a ejecutar el proyecto, así como las habilidades y los costos. Ustedes ven que ahorita, por ejemplo, las organizaciones lo que están haciendo, porque a medida que yo contrato, un ejemplo, una persona que tenga una maestría, que está dependiendo de la especialización que tenga una persona determinada, pues esto me va a ocasionar a mí unos salarios más altos. Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Están tomando técnicos tecnológicos y los están volviendo muy fuertes en una área específica, de tal manera que las organizaciones y las empresas pues bajarían un poco esos gastos en salario. No estoy diciendo en este momento que sucede en todas las organizaciones, no sucede,
pero hay unas áreas específicas que son procesos muy desde administrativos, entonces yo puedo capacitar un personal, X persona, para que haga algo operativo constantemente, que no necesita que tenga unas competencias específicas o digamos, una estructura o unas carreras profesionales específicas. Acá es muy importante que ustedes dentro de su proyecto determinen qué capital, qué recurso humano vamos a necesitar, ¿cierto? ¿Qué capital, qué recurso humano vamos a necesitar en la ejecución de nuestro proyecto? Porque en las tablas de Excel ustedes van a determinar qué salario va a tener esa persona y ahí vamos a tener insumos para luego pasar a un tema financiero, porque eso representa que el proyecto necesita determinadas personas que van a tener un salario y eso implica que vamos a tener que tener un disponible para poder pagar y solventar todos esos gastos. Y el tema de la infraestructura es súper importante, evaluar las necesidades de las instalaciones, es decir, todo lo que hablamos ahorita, equipos de apoyo, energía, agua, comunicaciones, si vamos a tener un espacio, digamos un espacio físico, pues también tener en cuenta que eso ocasiona que tengamos que hacer un pago de energía, agua, comunicaciones. Se recomienda que los proyectos cuando están apenas empezando en ese ciclo o están apenas iniciando, pues no generemos o no tengamos un espacio físico, porque al inicio estamos simplemente entregando un producto, un bien o servicio a un público que es nuestro cliente objetivo, pero no sabemos cómo van a recibir ese producto, ¿sí? Entonces a veces es mejor esperar cómo evoluciona ese proyecto, ¿sí? Cómo evoluciona ese producto o servicio antes de hacer una gran inversión en todo lo que es infraestructura, porque recuperar una inversión de esas requiere, reitero, de tiempo, de hacer de pronto un tema de publicidad y campaña muy fuerte para poder llegar de una manera muy, digamos, con mucha fuerza a nuestro público objetivo. Lo veíamos en el estudio de mercado, todo ese tema de estrategias de marketing, todo ese tema de publicaciones y demás, pues eso también ocasiona que tengamos que tener un recurso efectivo para poderlo llevar a la ejecución. Entonces acá sí es muy importante revisar ese tema de infraestructura donde vamos a ejecutar ese bien o ese servicio. De pronto, profe Gustavo, ¿tenemos alguna pregunta en el chat en este momento de lo que llevamos hasta el momento? No hay ninguna pregunta, pero yo sí quiero aprovechar y hacer una pequeña aclaración. Yo coloqué incluso ahí, hola, si hay inquietudes, con mucho gusto les colaboro, pero no me han hecho ninguna pregunta. Es que Muchas gracias, profe Gustavo. bueno, con mucho gusto. Es que hay una cosita que sí me gustaría aclarar. Resulta que aquí en el estudio técnico dice recursos humanos y más adelante en la estructura organizacional, pues se va a crear la estructura organizacional. Entonces tiene que haber, o sea, tienen que ser iguales. Si yo en la parte de recursos humanos coloco 6 personas, evidentemente en la estructura organizacional tienen que estar las mismas 6 personas, porque no puedo colocar aquí 6 y hacer una estructura organizacional con 10 porque me estarían sobrando 4. Entonces es importante que sí haya coherencia entre esos dos aspectos que están en pestañas distintas, pero que deben coincidir. Quería era hacer esa aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Gustavo. Efectivamente, en el recurso humano, en el estudio técnico, que yo estoy teniendo en cuenta cómo voy o cuál es ese personal que va a hacer una determinada ejecución en el proyecto, pues así mismo debemos incluirlo en el organigrama, en la que ahorita lo vamos a revisar más adelante. ¿Cuál es entonces el objetivo para finalizar con el estudio técnico? ¿Cuál es el objetivo primordial del estudio técnico? Leeré textualmente y es proporcionar información cuantitativa que permita determinar el monto de la inversión y los costos de operaciones necesarios para el desarrollo del proyecto. Por eso ahorita hacía mucho énfasis en ese estudio técnico con todo lo relacionado al tema de infraestructura, al tema de equipos, al tema de contratación de ese recurso humano, porque eso lo que implica en el estudio técnico es que nosotros debamos hacer inversión, es que nosotros debamos tener en nuestro radar, en nuestro mapa, visionar que desde ahí depende una gran cantidad de costos que van a ser necesarios ¿para qué? Para que llevemos a cabo esa ejecución de ese servicio o de ese producto. Entonces es súper importante que ustedes en los grupos de trabajo que están trabajando, cuando ustedes hagan esos espacios de interacción, de conversación entre ustedes mismos, pues tengan muy claro esa partecita. Harry, en este momento vamos a escribir nuestras dudas o inquietudes a través del chat.
O vamos a hacer algo, vamos a permitir en este momento, para no dejar de pronto mucho espacio a preguntas, por el tema de que después van a escuchar la presentación y vamos a tener cifras, te permito, Harry, en este momento hacer tu participación adelante. Harry, puedes abrir tu micrófono. Profe Gustavo, Harry de pronto está escribiendo en el chat o de pronto levantó la manito por error. Debe ser que de pronto levantó la mano por error porque aquí no hay ninguna pregunta en el chat. Perfecto, muchas gracias, profe Gustavo. Voy entonces a continuar. Si alguna duda o inquietud las podemos dejar a través del chat y ahorita vamos a abrir un espacito para leerlas. Reiteramos, luego vamos a tener un espacio la próxima semana, cada uno de sus tutores compartirá esa invitación a las CIPAS, donde van a revisar en detalle cada uno de los cuadros de Excel, que de pronto en este momento es como una, digamos, preocupación, más que preocupación, es como esas ganas como de Excel, pero hay que ir viviendo un poquito, pues, el proceso, ¿listo? Entonces, es pedirles de pronto ese tema de tiempo, de que podamos explicar con detalle en qué consiste cada uno de esos procesos y después ya vamos a hacer ese tema de interacción, de explicación de plantillas de Excel para fase número 3. Ahora vamos a pasar entonces en este momento al estudio organizacional. Entonces, en el estudio organizacional, eventualmente se enfoca en la estructura y el funcionamiento interno de qué, de cada uno de los proyectos. Como su palabra lo dice, el objetivo es diseñar un modelo organizativo que permite una gestión eficiente y efectiva de los recursos humanos y materiales. Por eso ahí combinamos, lo que habla ahorita el profe Gustavo, combinamos esos recursos, ese recurso técnico con el recurso organizacional en el tema de recurso humano. Entonces vamos en este momento a continuar explicando qué sucede en el análisis organizacional, que es todo el tema de la estructura. Entonces, en el análisis organizacional, lo que nosotros tenemos es una estructura, unos roles, y dentro de esa estructura y esos roles hay un tema de comunicación. ¿Por qué es importante esa palabra de comunicación? Porque es que ahí es donde yo empiezo a revisar esos procesos internos y externos, cómo están funcionando dentro de la organización. Cuando hablamos de la estructura, reitero, es ese diseño organizacional del proyecto. Ahorita vamos a mirar cuáles son esos tipos de diseños organizacionales que existen en las empresas. Hay muchísimos, pero para un tema visual y para un tema de ejemplo de esta web conferencia, para que tengamos como una visión más amplia, traje entre 3 y 4 ejemplos que ahorita vamos a ver los más comunes, los que las empresas ejecutan más y por algún motivo ellos lo hacen, es porque esa estructura organizacional ha funcionado para cada uno de sus proyectos. Y los roles son esas responsabilidades del equipo, ese recurso humano que hablábamos en el estudio técnico, pues aquí ya se convierte en roles y decimos cuáles van a ser las responsabilidades de cada una de esas personas. Entonces ahí vamos a tener que el financiero, sus equipos de trabajo, el de mercadeo, el de logística, y ahí empieza un tema de cada uno realiza un determinado trabajo en un determinado tiempo para que así funcione debidamente el proyecto. ¿Cómo compone o cuáles son los componentes claves de el análisis y la estructura organizacional? Entonces, funciona de la siguiente manera. En la estructura organizacional lo que nosotros hacemos es que vamos a definir la jerarquía, es decir, siempre habrá una persona, digamos un gerente general o un gerente de departamento, que que entrega o que estará encargado de unos roles o responsabilidades de cada miembro del equipo. Es decir, es el que está iniciando la estructura. ¿Cuáles son los procesos o procedimientos que se establecen en esta área? Vamos a trabajar ahí un tema de establecer los flujos de trabajo y los procedimientos operativos. ¿Para qué? Para que ese proyecto, producto o servicio, pues se ejecute de una manera adecuada. Revisando acá mismo, teníamos en el estudio técnico, acá se hace nuevamente ese componente clave, que es el recurso humano. ¿Por qué? Porque el recurso humano digamos, la clave de cada uno de los proyectos.
porque este recurso humano acá entonces estará encargado de diseñar ese plan de gestión, es decir, está la persona donde tendremos que estar un tema de selección, de capacitación, de evaluaciones, el tema de motivación de los empleados. Entonces ustedes de pronto han escuchado en las organizaciones que sé que la mayoría de ustedes trabajan, todos estos departamentos, un ejemplo de seguridad y salud en el trabajo, o el área de bienestar, o el área de, sí, que ocasionan estos espacios, que nosotros tengamos desde los diferentes empresas o roles, pues que nuestro personal esté altamente capacitado, que ese personal no simplemente esté cualificado en una área específica, recibiendo capacitaciones constantes. No solamente eso debe de buscar una organización. Las empresas también deben de enfocarse y revisar de que esos colaboradores que tenemos al interior pues estén motivados, llámese por un tema salarial, por un tema de al interior de la organización tengamos un ambiente laboral agradable para que esos colaboradores que estén al interior de la empresa pues puedan asistir de manera feliz, ¿sí? Porque un empleado feliz, pues los procesos van a funcionar de la mejor manera. Entonces ahí, desde el recurso humano, lo que se busca es que siempre ese personal esté bien motivado, también esté capacitado, cualificado para la ejecución de los proyectos. Y el tema de cultura organizacional, fomentar un ambiente de trabajo positivo, colaborativo, que promueva la eficiencia y la productividad. Eso es lo que las empresas en este momento están apuntando, y es al cuidado de todo ese tema del recurso humano, del todo el tema organizacional, que las empresas sean si bien sabemos que permanecemos la mayoría de tiempo es directamente dentro de la empresa, alrededor de nuestros compañeros, pues qué mejor que poder revisar dentro de esa cultura organizacional, pues que se tenga un trabajo de manera articulada, un equipo de trabajo colaborativo siempre dispuesto a apoyar. Entonces, desde ahí es súper importante que ustedes, y sé que lo viven en cada uno de los roles que ustedes desempeñan en este momento. Reitero, la mayoría de ustedes sé que hacen parte de de algún grupo empresarial y lo trabajan fuertemente desde el área de talento humano, de bienestar y demás. ¿Cuál es el objetivo primordial entonces del estudio organizacional? Es asegurar que un proyecto cuente con una estructura y un modelo de gestión que permita su funcionamiento eficiente y sostenible. Ya en este momento vamos a revisar cómo funciona entonces esos organigramas jerárquicos, qué ocasiona en una empresa, por qué es importante tenerlos, y es que cuando nosotros tenemos visualmente, entonces lo va a leer, es una herramienta visual clave donde se muestra la estructura de una organización. ¿Qué hace esta estructura como tal? Lo que genera es que facilita la comprensión de los roles, mejora la comunicación interna y la gestión. Entonces, si nosotros tenemos un organigrama bien identificado, bien estructurado, pues esto generará en nuestra organización pues que tanto la comunicación interna como externa sea la mejor. Acá visualmente vamos a empezar con una estructura clásica. Esta estructura clásica, sé que algunas de las organizaciones de ustedes las manejan. Lo que nos enfocamos aquí como tal es en esa estructura piramidal, donde ustedes lo pueden observar a mano derecha, donde las líneas de mando son claras. De pronto estará el gerente general, el vicerrector, luego empezaríamos los demás departamentos donde estaría el tema logístico, de mercadeo, de financiero, y debajo de esos pues encontramos todo lo operativo, donde ustedes en el tema operativo, pues los que ejecutan el proyecto, los que ejecutan el servicio de la labor, pues estarían debajo de esta estructura piramidal. ¿Cuáles son las ventajas? Porque reitero, y lo dije ahorita al iniciar esta explicación, y es que no hay una estructura organizacional que sea correcta o incorrecta, ¿cierto? Lo que podemos ver nosotros en esta estructura piramidal es que acá tenemos unos roles muy bien definidos, es decir, cada persona o cada departamento tiene muy claro en qué se tiene que enfocar y cómo debe entregar esa información para que los departamentos que están en la parte baja
pues puedan recibir esa información y puedan ejecutar cada uno de esos proyectos. También tenemos otra ventaja es la especialización. ¿Por qué? Porque ellos se están enfocando en un área específica, en un rol específico, generan una determinada actividad y eso los hace que se vuelvan fuertes en ese tema. Y las desventajas, sí, hay también desventajas, es un tema de rigidez y comunicación lenta. ¿Por qué hacemos énfasis en el tema de comunicación lenta? Si ustedes ven, en la estructura piramidal, pues el gerente, el que emite las observaciones, está en la parte alta. Entonces, mientras que llega toda la información al área logística, pues debe pasar por varios departamentos. A medida que él pasa por varios departamentos, pues esa información no necesariamente puede llegar rápido, por eso decimos una información más lenta. No es una comunicación yo hablando contigo y te doy la información, sino que debe de pasar por varias áreas para que llegue directamente al implicado en muchas ocasiones. Otro que tenemos es el organigrama horizontal. Este tiene menos niveles jerárquicos, como ustedes lo pueden ver en este momento, y es que al no tener tantos niveles, sino que es, como su palabra lo dice, horizontal, hay una mayor autonomía con cada uno de los procesos. Entonces, está el área financiera, él toma las decisiones que tenga que realizar y de una vez las ejecuta. Asimismo sucede en el área de mercadeo, en el área de logística, en el área de ventas, fluiría la información de manera rápida. Por eso hay una comunicación más directa y más rápida en un organigrama horizontal. En un organigrama funcional, ahí nos estamos enfocando en un tema de enfoque especializado. También es un organigrama que los empleados se agrupan por especialidades. Entonces, digamos, especialidad en marketing, en financiera, en producción, y eso determina que cada uno pues se enfoque directamente en lo específico, es decir, en lo que tiene que realizar. Entonces se vuelven expertos en esa área, el gerente general simplemente da la orden y cada departamento ejecuta esa función. ¿Cuáles son las ventajas de este organigrama? Se promueve la eficiencia, fomenta que cada departamento sea especialista en su área determinada, entonces ahí empezamos un tema de cualificación que lo veíamos desde recurso humano, pues entonces ahí capacito a cada departamento en su área específica y ellos van a estar más, digamos, en un equipo más fuerte en tema de comunicación, en tema de conocimiento, de capacitación y demás, llega la información de inmediato, entonces pueden ejecutar las acciones. En los desafíos comunes, pues pueden generar silos, dificultades, donde no de pronto no se coordine muchísimo en tema de funciones, es decir, ocasiona que no tengamos esa coordinación entre un área funcional y otra área. El organigrama circular, este organigrama para mí, pues para mí, Juliana, es un organigrama que me gusta demasiado. Yo voy mucho al tema de colaboración. A mí me parece que el tema de este organigrama que es, reitero, circular, que es más céntrico, es más desde que todos estamos junticos, hace un tema que la comunicación es el foco de todo. Entonces, en el centro estaría nuestro gerente de la organización como tal y a los alrededores, todos junticos, de primera mano, como su imagen lo ve, en una mesa redonda, pues debatimos un tema, tomamos decisiones, involucramos y enfatizamos hacemos esas reuniones donde podemos enfatizar de una manera mejor esas comunicaciones. ¿Qué hacemos cuando trabajamos en un organigrama circular? Y eso es algo muy bueno y es que siempre estamos trabajando en equipo. Yo sé que ahorita y promovemos la igualdad, se promueve la igualdad, entonces esto me parece, ahí no haríamos como este es en un departamento de rector, digamos, en una estructura de universidad, entonces rector, vicerrector, no, ahí estaríamos todos con ese mismo nivel jerárquico. Entonces, me parece que el tema de igualdad me parece muy importante y muy bueno en un tema de organización, sin quitar de lado que ustedes saben que el tema de liderazgos, es decir, hay formas de liderar diferente, no
quiere decir que una persona lo haga mal o no. Hay formas de pronto de dar unas órdenes de una manera que uno siente que no es la mejor, pero no necesariamente ese organigrama no funciona. Entonces acá quiero, y lo que de pronto a nosotros se nos dificulta mucho más es el tema de colaboración, o sea, ese trabajo en equipo, ese comuniquémonos todos, y este organigrama sí está muy enfocado al tema de trabajo 100% colaborativo. Acá entonces quiero ya para finalizar el estudio legal, acá no voy a detenerme muchísimo para darle paso al profe Gustavo, porque el tema legal, reitero, leo textualmente y nos enfocamos simplemente a toda la evaluación de los aspectos legales y regulatorios que afectan que un proyecto, sea un servicio o un producto. ¿En qué se enfoca directamente? Su objetivo es asegurar que el proyecto cumpla con todas las leyes y normativas aplicadas. Después vamos a revisar cuáles son esas normas o esas leyes que aplican en un servicio o un producto, dependiendo del proyecto que estemos ejecutando. Pues habrá normativas que todas son diferentes, algunas aplicarán para unos y otros pues no estarán ahí inmersos. ¿Cuáles son esos componentes claves que nosotros tenemos en un tema de marco legal? Entonces nosotros identificamos cuáles son, reitero, cuál es la normativa o las leyes que están regulando que esa actividad, llámese incluyendo las leyes laborales, ambientales, fiscales. Ahorita nosotros escuchamos mucho las organizaciones que hablan de todo el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces están en todos que los empaques, que los productos que estamos utilizando, que los colorantes. Sí, entonces ahí hacemos un tema desde las organizaciones para minimizar ese tema medioambiental. Exactamente todo el tema de leyes laborales, fiscales y comerciales. Los permisos y licencias. La mayoría de los proyectos, bienes o servicios, pues tienen que obtener unos permisos o licencias necesarias para poder operar. No necesariamente yo digo, creé una empresa o tengo este proyecto y salí al mercado y ya, y empecé a vender. No, hay un tema regulatorio de permisos y licencias que yo, dependiendo de esa localidad, sector, pues hay un departamento y un área específica en el que yo tengo que hacer unos debidos procesos legales que me permitan poder tener esa matrícula de mercantil o me permitan tener ese proceso en el mercado determinado. Entonces es muy importante que podamos revisar esa parte en detalle con cada uno de nuestros productos o servicios. El tema de contratos. Pues acá en temas de contratos es diseñar y evaluar contratos necesarios para la relación con proveedores, clientes y empleados. En el estudio de mercados, ustedes pudieron identificar en detalle cuáles eran esos proveedores, clientes o empleados que ustedes iban a necesitar. Entonces, cómo voy a generar yo esos contratos? Porque todo deberá de pasar. Uno a veces dice, no, contrato verbal y ya. No, ahorita es muy importante que todo nos quede por escrito regulado, es que no es, es que usted me dijo el día tal, a la hora tal. Eso se hacía anteriormente y en nuestras generaciones de abuelitos y papás, pues se respetaba mucho el tema de la palabra, ¿cierto? Pero en negocios ahorita y en proyectos y más que impliquen dinero y recursos y demás, o a veces cuando estamos haciendo proyectos que son en un equipo de trabajo, donde no solamente yo soy el inversionista, sino que tengo un equipo colaborador que está inyectando recursos a un proyecto, es súper importante que nosotros tengamos muy bien identificados todo el tema de contratación. Esos contratos son importantes, es súper dejar muy bien específico, pues muy explicado el proveedor que me incumple con un pedido, que le di 15 o 20 días para pago después de que me entregó el producto, todo eso muy bien explicado. Esos contratos de los empleadores, si es un contrato a término fijo, indefinido, si es por prestación de servicios, ojo ahí, que no incurramos de pronto en esa prestación de servicios y esté yo obligando a un empleado a asistir en un determinado lugar y espacio 8 horas diarias. Es muy importante revisar muy en detalle esa norma porque
ha ocasionado muchísimas dificultades, y lo digo por experiencia, el tema de contratos de prestación de servicios. Nosotros no podemos obligar a un funcionario a que asista a un espacio determinado con un contrato de prestación, porque por su nombre lo dice, prestación de servicios, yo te entrego, tú me contrataste para un servicio, bueno, yo entrego ciertos resultados en una fecha específica, nos reunimos y te entrego esos análisis a los que fui yo contratado. Pero entonces es muy importante que revisemos esa parte legal. La propiedad intelectual, pues proteger los derechos de propiedad intelectual de los proyectos, ahí sale todo lo relacionado a patentes, marcas, derechos de autor. Ha sucedido en proyectos muy buenos que yo le cuento mi proyecto a mi mejor amigo o en una mesa de debate. Y ese era mi proyecto, el proyecto de Gustavo, de Harry, Michelle. ¿Y qué pasó con ese proyecto? Pues ni Michelle pudo, no tenía recursos, Harry tampoco, pero Gustavo tenía recursos y Gustavo dijo, no, yo voy a sacar y voy a decir que este proyecto es mío, hago todo mi proceso, hago todo lo legal y le robo el proyecto a Michelle y a Harry. Si no hay un tema legal y fue Gustavo el que salió, suena feo, salió adelante, hizo todos los procesos legales y lo registró a su nombre, tristemente, el que tenía y eso suena triste, sí, y se han robado muchas ideas de negocio, se han robado muchos proyectos interesantes. ¿Por qué? Porque simplemente contamos esa idea, no quiere decir que contar las ideas esté mal, no, porque entonces no saldrían proyectos maravillosos como los que estamos viendo en este momento, pero sí hay que tener también un cuidado si nosotros queremos llevar ese proyecto a una ejecución, pues revisar muy bien cómo sería ese proyecto ante Cámara de Comercio, cómo me constituyo como una empresa, cómo empiezo todo ese proceso legal para que no nos suceda ese tema de que nos quiten o que nos roben nuestra idea o proyecto. ¿Cuál es el objetivo entonces de este estudio legal? Y ya para finalizar y darle paso al profesor Gustavo, y es minimizar, el objetivo principal es minimizar los riesgos legales y asegurar que el proyecto opere dentro del marco legal establecido. Entonces eso es fundamental, por eso es importante que podamos ir revisando, reitero, al tener este contexto de lo que vamos a ver o de lo que necesitamos explorar en nuestro proyecto o idea que estamos generando en este momento, es que empecemos a recopilar información organizacional, legal, ¿sí? Que nos permita a nosotros ir avanzando y que podamos llegar con dudas o inquietudes, que sé que ustedes han sido muy participativos, con dudas o inquietudes a través de esas citas que vamos a tener próximamente. Entonces, profe Gustavo, hoy paso en este momento con tu presentación de riesgos. Me dices en qué momento te paso la presentación y yo te apoyo. Adelante. Bueno, profe Juliana, muchas gracias. Bueno, yo quería hacer un pequeño aporte con relación al tema legal y es un tema que es lo de INVIMA, ¿no? Por ejemplo, INVIMA es regularmente un permiso que a veces las personas que sacan algún proyecto donde van a producir, por ejemplo, productos alimenticios o productos farmacéuticos, todo eso requiere ese permiso INVIMA para que sea legal, es decir, para que se pueda vender a través de un establecimiento comercial como un supermercado, etcétera, etcétera. Esa partecita quería apoyar. Bueno, muy bien. Respecto al tema de los riesgos, que es el anexo 2, bueno, aquí me escribe Harry que es un proyecto de alimentos, entonces evidentemente requiere ese permiso de INVIMA. El riesgo, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los riesgos en los proyectos, lo que se denomina gestión de riesgos del proyecto, que está incluido dentro del anexo 2. Ya lo puede pasar, profe, si es tan amable. El tema de los riesgos, digamos que siempre, casualmente aquí dice que es la gestión de riesgos en los proyectos, ¿para qué sirve? Entonces, la gestión de riesgos de los proyectos, también conocida como Risk Management, es la práctica de identificar, analizar y responder de manera proactiva a diferentes tipos de riesgos potenciales en un proyecto. Todos los proyectos tienen multitud de riesgos. Probablemente uno de los riesgos sea, por ejemplo, el riesgo de mercadeo, es decir, que mi producto no se venda porque yo no lo ofrecí, porque no responde a una necesidad específica. Entonces, todo eso siempre hay que prevenirlo. Digamos que tal vez el ejemplo más claro de un riesgo es cuando una persona tiene un carro, ¿cierto?
Y entonces, ¿cómo minimiza ese riesgo? Ese riesgo lo minimiza teniendo, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo. Por eso existe el SOAT en Colombia. Entonces, si tiene un seguro contra todo riesgo, pues igual no quiere decir que no le va a pasar nada, pero ¿qué ventajas va a tener en el momento en que le ocurra algún accidente o cualquier cosa que uno nunca quisiera que ocurriera? Pues que está protegido. Entonces, eso es lo que se trata siempre de ubicar los riesgos con el ánimo de que si se hace efectivo una situación que previamente se había identificado como riesgo, el proyecto como tal ya esté preparado para asumirlo. Incluso aquí no se ve en esta parte, pero también hay una forma de uno hacer el cálculo de cuánto es el costo de asumir un riesgo, o sea, de minimizar un riesgo en el evento de que ocurra. ¿Listo? Muy bien, entonces un riesgo de un proyecto es todo aquello, como dice aquí, que puede afectar el éxito del proyecto. Puede ser algo que cause retrasos en el cronograma del proyecto, que es una de las cosas más comunes. Lo vemos mucho en los proyectos públicos, por ejemplo, ¿cierto? Que están haciendo, por poner un ejemplo cualquiera, el metro de Bogotá. Y entonces tiene un retraso y tiene otro por la razón que sea, y eso genera demoras, genera costos adicionales. Entonces, ese tipo de riesgos es importante desde antes saber cómo voy a solventar ese riesgo en el evento en que realmente se produzca, ya que hace que se exceda el presupuesto que estamos hablando, el presupuesto previsto o cualquier cosa o situación que afecte negativa o positivamente el resultado de un proyecto. Dirán, ¿cómo así que hay riesgos positivos? Claro, la mayoría pensamos que los riesgos son solamente negativos, pero yo puedo llegar a tener un riesgo positivo. Imagínense que ustedes dentro de un proyecto sacan un alimento cualquiera y resulta que ese alimento ustedes tenían un mercado potencial de 5.000 personas y resulta que no fueron 5.000, sino que fueron 10.000, pero no tienen la infraestructura montada para atender esos 10.000 pedidos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay otra empresa que monta la aledaña y que de pronto se termina llevando por delante el proyecto suyo. ¿Por qué? Porque previamente no tomó, digamos, esas previsiones como para poder responder a un riesgo absolutamente positivo. O sea, siempre hay o amenazas, ya, o también oportunidades. Entonces, hay un riesgo negativo, también puede haber un riesgo positivo y el mismo formato, si ustedes lo ven en el anexo, así habla. Entonces, como dice aquí, con una gestión de riesgos efectiva es posible detectar cualquier riesgo potencial que pueda surgir durante el ciclo de vida de un proyecto, es decir, en cualquiera de los ciclos del proyecto, que es la parte inicial que vimos, puede ocurrir un riesgo determinado. El riesgo siempre es potencial, lo que ocurre es que no siempre, miren lo que pasó, por ejemplo, hoy en ese terremoto que hubo por allá en Tailandia y en Birmania, bueno, ahorita se llama en Myanmar, es probable que muchos de esos edificios que se cayeron no tenían un seguro y que esas personas que lastimosamente murieron no tenían un seguro de vida. Entonces, ¿cómo hubieran podido de alguna manera minimizar ese riesgo si se hubieran protegido con anticipación? Son cosas que lastimosamente uno nunca sabe cuándo van a ocurrir. Mitigarlo, que es la palabra que se usa, mitigar el riesgo para que el proyecto se mantenga en curso dentro del presupuesto y orientado teniendo en cuenta la planeación o formulación inicial, ¿ya? Bueno, ahí me quedaron las dos palabras pegadas. Regularmente la planeación de un proyecto es exactamente igual a la formulación, que es como la preparación del proyecto. Ahí estoy incluyendo, digamos, la fuente en el caso de que alguien quiera profundizar un poquito más en este tema. Ya puede pasar, profe Juliana, si es tan amable. Aquí estoy colocando algunos, digamos, los tipos de riesgos que menciona la misma guía. Digamos, ese es el punto 4, establecer, clasificar y valorar el riesgo en el cual podría incurrir el proyecto acompañado de su plan de respuesta. Es muy importante el tema del plan de respuesta. Para ello deben apoyarse en la estructuración del formato anexo 2, ¿listo? Teniendo en cuenta la idea de negocio trabajada por el grupo hasta el momento. En consecuencia, analizar los siguientes elementos. Dice claramente la guía que se debe identificar al menos 3 riesgos. No es que se tengan que identificar 3 tecnológicos, 3 financieros, 3 legales, no. Que en total por lo menos haya 3 riesgos. Ahora una persona que dice, no, pero ¿qué riesgo voy a tener yo si voy a trabajar en mi casa o en el garaje de mi? No, siempre hay riesgos implícitos, siempre. Entonces, siempre hay que tratar de adelantarse a esos riesgos. Miren
Algunos de los tipos de riesgos son los riesgos tecnológicos, ahora que estamos hablando de los software y de todo el tema de inteligencia artificial. El riesgo tecnológico siempre es importante prevenirlo para evitar pues dificultades en este sentido. Riesgos financieros, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de estos dos. Riesgos legales, que ya lo acabo de mencionar la profe Juliana en su presentación. Riesgos de mercado, que hay muchos. Riesgos operativos y riesgos logísticos, que pueden ser con transporte, que tengan temas de transporte, temas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Algunos de los ejemplos de riesgos tecnológicos aquí sencillamente estoy dando como algunos ejemplos puntuales con el ánimo de brindarles a ustedes un pequeño apoyo, por así decirlo. Está con el tema de la seguridad y el acceso, ¿cierto? Que ocurre mucho ahora, pues con el tema de que hackean una cuenta, todo ese tipo de cosas. Entonces dice, el riesgo de que información confidencial o sensitiva quede a disposición de personas que no tienen la autorización apropiada para obtenerla. Otro riesgo puede ser el riesgo de integridad, el riesgo de que la información no sea confiable, ya sea porque no está autorizada, está incompleta o es inexacta. Otro que es el riesgo pertinente, el riesgo asociado a no obtener la información correcta hacia los procesos, etcétera. Ustedes lo van a ver con más, seguramente cuando vuelvan a ver o escuchar, van a darse cuenta. La disponibilidad, el riesgo de pérdida de un servicio, la infraestructura, que es uno de los riesgos más complejos. Ya lo hablábamos, por ejemplo, que puede haber problemas en la infraestructura física, pero aquí estamos hablando de la infraestructura tecnológica. Por ejemplo, un riesgo tremendo que ocurrió cuando pasó la pandemia del año 2020-2021. Prácticamente la única universidad del país que estaba preparada para en infraestructura para ese riesgo era la UNAD. De pronto había otra universidad medianamente preparada, pero las demás universidades no estaban preparadas y les tocó a las carreras tratar de inventar. ¿Por qué? Porque no habían planeado ese tema, nunca se lo habían ni siquiera imaginado. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que esas universidades se quedaron retrasadas versus eso que ocurrió, ¿cierto? Que fue algo que lastimosamente la gente dirá, no, ¿eso qué va a ocurrir? Pero a veces puede llegar a ocurrir, entonces es preferiblemente que estar preparados para ese tipo de riesgos. Ya puede pasar, profe, es tan amable. Riesgos financieros. Digamos que hay multitud de riesgos financieros. Vamos a ver si alcanzo a leer aquí. Dice, el riesgo financiero implica las posibles pérdidas debidas a variaciones en las tasas de interés, tipos de cambio, precios de activos y otros elementos del mercado. Bueno, los riesgos financieros, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver que, por ejemplo, yo haga un crédito, ¿cierto? La empresa o el proyecto se financia con un crédito, pero resulta que el Banco de la República incrementó las tasas de interés porque la inflación estaba alta y entonces puede ser que justo cuando yo voy a hacer el crédito se me incrementaron las tasas de interés de esa entidad financiera y resulta que evidentemente eso me genera unos costos adicionales. Entonces ahí tengo un riesgo financiero, pero puede haber un riesgo en la inversión, en el sentido en que la inversión no me dé los retornos, lo que se llama la tasa interna de retorno o el valor presente neto, entonces no me dé los suficientes retornos y eso puede generar desafortunadamente dificultades porque hay un riesgo allí, porque resulta que yo planeé que iba a vender, qué sé yo, 20.000 productos y apenas me vendí 8.000 y resulta que esos 8.000 ni siquiera me alcanzan a cubrir los costos. Entonces, evidentemente hay un riesgo en la inversión. Lo mismo pasa con el riesgo del mercado, que es muy parecido al riesgo de inversión. El riesgo del mercado es porque o cambian las condiciones del mercado, como el que acaba de decir ahorita, por ejemplo, en la época de la pandemia, o sencillamente de un momento a otro resulta que como acaba de ocurrir hace poquito que en un mes de verano empezó a llover hartísimo, entonces yo saqué una cantidad de productos para vender en verano y resulta que no pude vender porque empezó a llover y se me juntó con la época de invierno, entonces ahí hay un riesgo de mercado. Riesgo de liquidez es que yo no tenga suficiente cantidad de dinero, ¿cierto? Lo que se llaman los activos corrientes y entonces puedo tener un riesgo de liquidez en el sentido que tengo unos pasivos corrientes más altos que los activos corrientes, entonces se me puede generar un problema de liquidez, sobre todo a corto plazo, y allí puedo tener un riesgo de liquidez muy tremendo en un proyecto en donde quizá yo no tenga suficientes recursos con que pagarle a los empleados, a los proveedores, a los acreedores, etcétera. Riesgo de crédito es lo mismo. Aquí es el incumplimiento de la contraparte de un compromiso de pago. Listo, puede ser que yo quede mal.
precisamente porque puedo tener un riesgo de liquidez, porque yo pensé que alguien me iba a pagar algo y no me lo pagó a tiempo. Ocurre mucho a veces con el gobierno que quedan que no, se llega a un acuerdo que hoy, 28 de marzo, le giramos el dinero correspondiente a todo el mes de marzo y resulta que yo la gente tengo para pagarle a más tardar el próximo lunes, y si no me giran ese dinero, pues tengo un problema allí y entonces no voy a tener con qué pagar la cuota que estoy pagando en la entidad financiera, por ejemplo. Y riesgo legal, pues ya la profe lo mencionó, en el sentido en que yo puedo tener por ejemplo, un proyecto en una zona en donde yo requiero un permiso ambiental, y si no saco ese permiso ambiental, entonces puedo llegar a tener un problema con la entidad que vigila. Lo acabo de decir, por ejemplo, con relación al INVIMA, o con un tema sanitario, etcétera, etcétera, o que yo no tengo un permiso de bomberos. Entonces, todo ese tipo de cosas generan riesgos legales. Aquí les estoy presentando también a manera de ejemplo, como para una ayuda, dice los 7 riesgos más comunes de un proyecto. Entonces, uno de ellos es escasez de recursos. Hay una gran cantidad de recursos, están escasez de recursos físicos, que puede ser materias primas, esta escasez de recurso humano, que puede ser que 2 personas que son demasiado importantes para la producción, ese día se me enfermaron las 2 porque les cayó un aguacero, o se les cayó el techo de la casa precisamente por un vendaval y no llegan a trabajar, entonces se me reduce la producción. Entonces hay una gran cantidad de dificultades con escasez de recursos. Puede referirse a recurso monetario, puede referirse a que no me llega la materia prima a tiempo, etcétera, etcétera. Contratiempos operativos, que es similar a lo que acabo de decir. Bajo desempeño, en el sentido en que yo pueda tener una baja productividad de mis empleados, por desmotivación o porque no estoy con las condiciones adecuadas. Falta de claridad, y es cuando el alcance del proyecto no es suficientemente claro para el empleado que está dentro del proyecto, y obviamente eso hace que quizás se vaya en pos de otro tipo de resultados distinto al que previamente se ha planteado. Corrupción del alcance. Bueno, corrupción del alcance es exactamente lo que acabo de decir. Corrupción del alcance es que yo digo análisis, estudio y análisis para la producción de camisetas en la época, por ejemplo, ahorita que Barranquilla iba a ser la sede, que al fin no se la dieron, de los Juegos Panamericanos, y vengo yo y me pongo a producir una cantidad de camisetas porque Barranquilla iba a ser la sede, y resulta que le quitan la sede a Barranquilla, entonces se corrompe inmediatamente el alcance, porque la idea era que yo las iba a vender para todos los deportistas y las personas, entonces se me corrompe el alcance, en el sentido en que eso ya no lo puedo alcanzar. Entonces allí hay problemas siempre. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Hombre, pues esas camisetas que todas decían Juegos Panamericanos de Barranquilla en el año no sé qué, pues me quedo encartado. ¿Qué voy a hacer con esas camisetas si ya están hechas? Pues me tocará vendérselas a los otros que van a hacer los Juegos Panamericanos en otro país, que creo que el que ganó fue Lima. Entonces, la corrupción del alcance es muy normal, en el sentido cuando yo fijo, por ejemplo, un resultado final, y al final, y resulta que durante el proyecto ese resultado final se cambia por la razón que sea. A eso se le denomina corrupción del alcance, o sea, lo que va a alcanzar el proyecto. Costos elevados, que es muy normal. Costos elevados, o sea, porque hay mayor cantidad de tiempo, por problemas ambientales, porque me cambió un alcalde y entró un nuevo alcalde, y ese nuevo alcalde ya no quiere continuar con el proyecto, y el factor de tiempo, que tiene mucho que ver con que hay retrasos en los tiempos. Ya me puede hacer el favor de pasar, directora. Muy bien. Iremos a ver qué más tenemos aquí. Este es el anexo 2 que, como ya lo dijo nuestra directora, pues en el CIPAS, cada uno de los tutores, y iremos a explicar de manera detallada. Lastimosamente no se alcanza a ver bien, pero ahí en ese listado aparecen lo que son los riesgos positivos y los negativos, y ahí en el puntico, ahí no alcanzo a ver ni siquiera con las gafas puestas. Bueno, ahí está muy explicado en una de las pestañitas. En una de las pestañitas está súper bien explicado, donde dice parámetros, está súper bien explicado cada punto. Este tema es muy importante porque me va a dar, digamos, al final la valoración de cada riesgo. No quiere decir que haya riesgos que aparentemente sean pequeños y al final pero siempre hay un riesgo mayor que los demás, siempre. Es decir,
Si yo, por ejemplo, voy por una carretera destapada, el riesgo de que se me pinche una llanta siempre va a ser más alto que si voy por una carretera pavimentada. Entonces, hay algunos riesgos que regularmente tienen una mayor incidencia y que necesariamente esos son a los primeros que hay que atenuar, ¿cierto? Con medidas preventivas para evitar que más adelante me dañen un proyecto. Y yo creo que en Colombia, ahorita con las vías 4G, muchas de esas vías y muchas de esas obras 4G, lastimosamente lo que han tenido son unos recargos adicionales de dinero porque han tenido también que, no, que es que lo que pasa era que teníamos que hacer, por ejemplo, un túnel por determinada parte y el ministerio no nos dio el permiso y entonces ya llevamos casi año y medio y tenemos que pagarle. Entonces, ese tipo de cosas, cuando no se previenen a tiempo, generan unos costos adicionales. Bueno, creo que eso es en esencia el tema de los riesgos, que es de vital importancia para los proyectos, para evitar que cualquier riesgo, por aparentemente menor que sea, voy a hablarle de un caso, qué pena que me haya de pronto extendido. Por ejemplo, en Cali, yo no vivo en Cali, vivo en Palmira, pero en esa época yo Adelante, vi, mi profe, tienes sí, suficiente tiempo, puedes bueno, hacerlo, ¿no? Adelante, no te preocupes. gracias. En esa época yo vivía en Cali, entonces uno de los grandes riesgos con los que nadie pensó en el mío, los retrasos, por ejemplo, de la construcción del mío en Cali, una de las cosas es que muchas personas no quisieron vender. Ah, no, está en la casa de toda la vida, la de mis abuelos, de mis padres, entonces no querían vender y se supone que por ahí iba a pasar el mío, entonces interpusieron demandas y una cantidad de cosas y esa fue una de las situaciones que más hizo que se retrasara la construcción del mío en Cali, ¿cierto? Y ese retraso, entonces ese retraso incluyó un tiempo mayor y obviamente sobrecargas en los costos como tal del proyecto. Entonces hay cosas que a veces no, digamos, no se le da la importancia suficiente y al final se da uno cuenta que sí tuvieron, incluso en proyectos hay una cosa que se llama el cliente invisible. El cliente invisible es aquel cliente que justamente es un riesgo que no se tiene en cuenta pensando, ese cliente que va a decir, ese tiene una chocita y eso no va a decir nada. Y resulta que una persona de esas puede interponer una demanda muy fuerte, lo que sea, y resulta que eso puede parar un proyecto completamente. Entonces, es importante que nosotros al tema de los riesgos le demos la importancia que requiere, porque una cuestión de esas que, por ejemplo, ¿cuánta gente no hay que no compre el SOAT ni para la moto ni para el carro? Ah, qué bobada, yo vivo por ahí en un corregimiento y eso ahí no hay ni tránsito ni nada, y algún día le toca ir a la ciudad capital, y preciso están los del tránsito a la entrada y lo paran y le quitan la moto, le quitan el carro, y le toca pagar la multa y todo esto, fíjese. Entonces, ¿cómo que no es necesario? Sí es necesario. Entonces, es preferible prevenir para más adelante no tener que lamentarse y que se vaya al traste con un proyecto que probablemente sea demasiado bueno, pero que por no haber prevenido y haber tomado digamos, las gestiones adecuadas en un principio, pues se puede acabar. Bueno, eso es todo lo que quería comentar, estimados estudiantes. Muchas gracias, directora Juliana, por este espacio que me acaba de brindar. A ti, profe Gustavo, por tu explicación con relación a los riesgos, que es demasiado importante. ¿Quieres de pronto finalizar con la lectura de la frase que tenías en conclusión? Bueno, la conclusión a que hice un análisis técnico riguroso asevera que el proyecto sea factible desde el punto de vista operativo, mientras que un diseño organizacional adecuado garantiza una gestión eficiente y una estructura que permita la sostenibilidad del proyecto. Por último, el cumplimiento de los aspectos legales asegura que el proyecto opere dentro de los límites establecidos por la ley, evitando, bueno, y en aquí más que evitar sería minimizando los riesgos. Hay otra palabra exactica que la dice ahora y se me pasa ya. Evitando los riesgos y evitando, por supuesto, previniendo que no le vayan a poner sanciones al proyecto, pues por incumplir con alguna normatividad. Muchísimas gracias, mi profe Gustavo, por tu impecable presentación con relación a los riesgos. Acá voy a abrir un espacio de 5 minutos para los 46. Logramos tener 52 participantes en nuestra web conferencia. Para alguno de los participantes que puedan, de pronto tengan alguna duda con relación
a lo que se acaba de explicar, al tema teórico de los aspectos de análisis legal, organizacional. Los escucho. En el chat de pronto, profe Gustavo, ¿algún mensaje? Sí, aquí estoy viendo que me dice, creo que Harry, dice, puede llenar un punto de esos con un ejemplo, gracias. Bueno, fíjese, Harry, que justamente lo que acabo de decir hace ratico nuestra directora, esos son puntos que como son absolutamente específicos, la idea sea que, igual yo puedo dar un ejemplo ahorita, ¿cierto? Pero la idea es que sea directamente cada tutor en la explicación en el CIPAS o en las CIPAS para hacer la claridad. Pero, por ejemplo, usted acaba de decir que usted, creo que alcancé a leer donde dice que va a tener, por ejemplo, algo referente a un tema que va a sacar algún alimento. Imagínese usted, por ejemplo, hay un tema legal que a su vez se convierte en un riesgo. Vuelvo, qué pena que insista tanto. Imagínese que usted diga, no, yo qué voy a sacar eso del INVIMA, eso vale mucha plata, y de pronto no lo saca. Pero resulta que están de mala usted y alguien va y habla con el Ministerio de Salud y eso llega al INVIMA y se dan cuenta que usted no tiene ese registro sanitario del INVIMA y justamente por eso se le puede caer un proyecto, le pueden colocar una multa muy alta, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, ese puede ser uno de los tantos ejemplos, pero ya mencionamos el caso de que puede haber un riesgo, por ejemplo, en el tema de que se me cayó el internet, de que yo no cuento con un software, por ejemplo, que sea un software legal, ¿cierto? Para el tema de la facturación electrónica que existe en la actualidad. Entonces, son riesgos que se asumen a veces, hombre, sin necesidad. Eso es como cuando un taxi anda de arriba para abajo trayendo y llevando gente y no tiene, por ejemplo, un seguro contra todo riesgo. Necesariamente lo tiene que tener porque él está prestando un servicio público y puede tener un accidente y una persona que vaya dentro de él puede herirse o herir a otra persona. Entonces, a eso me refiero. Digamos que hay una gran cantidad de ejemplos, pero pues sencillamente para no alargarnos mucho, ya llegará el momento en el que con su tutor hagan el CIPAS o las CIPAS, que es como ahora se dice, y entonces se puede aclarar un poquito más ese tema. Eso es lo que quería aprovechar que hubo un estudiante que escribió al respecto. Gracias, profe Juliana. Muchas gracias, mi propio Gustavo. Efectivamente, o sea, estos espacios, y reiteramos próximamente, y no va a ser muy lejos, para dar claridad y tranquilidad a los participantes de esta noche, es que para la próxima semana, máximo viernes, como red de tutores, a hacer esa invitación para que cada uno de ustedes se pueda conectar a ese espacio de citas. Muy importante, estimados estudiantes, y para los que van a escuchar esta grabación próximamente, y es que podamos tener dudas o inquietudes en ese espacio de las CIPAS, para que no se vuelva un espacio donde solamente va a hablar el tutor, pero que ustedes no han leído posteriormente el tema de la guía, o que han revisado de pronto las tablas de Excel y que de pronto tengan ya dudas o inquietudes. Entonces, no siendo más con dudas o inquietudes a través del chat, quiero por último nuevamente reiterarles a cada uno de ustedes la invitación a nuestro evento que se realizará en Barranquilla los días 21, 22 y 23 de mayo con relación a prospecto. Recordemos que si desean asistir de manera presencial a este espacio, de manera virtual, nos pueden escribir a cada uno de sus tutores para que les indiquemos cómo sería el proceso. Para este espacio tendríamos 50 puntos que fueron aprobados por la líder del programa, la doctora Marilu Avendaño, que se podrán ser otorgados en el desarrollo de algunas de las actividades donde de pronto ustedes no logren puntuación completa. Entonces ahí reitero, están cordialmente invitados a este gran evento desde escuela. Pueden escribirnos a través del grupo de Teams que tenemos creado o a través de correo interno a cada uno de sus tutores. No teniendo de pronto manitos levantadas en este momento, voy a dejar de proyectar para ver nuevamente, si tenemos manitos levantadas. Si no es el caso, o mensajitos en el chat. Perfecto, como lo
decía el profesor Gustavo, en este momento entonces no tenemos mensajes y requerimientos de los estudiantes. Pero sí hay, Agradecemos. perdón, directora, qué Adelante. pena. Sí hay algunos requerimientos, pero pues, en realidad, pues, y agradezco pues, en nombre mío y en nombre suyo, directora, que en general, pues muy agradecido a los estudiantes que dicen que todo ha sido muy claro. Muchas gracias por haber prestado, por haber, perfecto, muchos puntos importantes. Ahora, por lo general, la facturación electrónica, correcto. Si hacen No una vamos. pregunta, ¿qué es la invitación a prospecto? ¿Qué costo tiene? Claro que sí. Claro que sí. Ya les voy a compartir por este chat antes de retirarme, con el permiso de ustedes, les voy a compartir la página de Prospecta, donde ustedes puedan revisar cuáles serán esos ponentes que tenemos invitados, el tema de cronograma, dónde se va a llevar a cabo todo el espacio, los costos que tiene Prospecta como tal, y cualquier dudita, reitero, por el interno les resolveremos. Pero permítanme, por favor, no se desconecten, ya mismo les comparto para que les quede ahí, para que lo revisen. De pronto, si tienen algún amigo, familiar interesado en todo el tema de ponencias, pronto les guste, este es el espacio para hacerlo. Entonces, a través de este chat, comparto nuevamente el enlace. Profesora, buenas noches. Yo hice la pregunta por el chat. Tenemos enlace de asistencia para este encuentro. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, les confirmo para dar claridad, gracias por tu pregunta. Y es que estos espacios de webconferencia no generan asistencia, solamente lo realizamos en las CIFAs, ¿sí? Que las CIFAs son las que, si el tutor considera, podrá dar máximo 10 puntos por participación en CIFAs. Reitero, si el tutor considera, porque es una estrategia que hacen desde la red, cada tutor pues mira con sus estudiantes por participación. Y a nosotros nos queda en el Teams, nos genera un listado de asistencia de los participantes. Sí es importante, muchas gracias por preguntar por la asistencia, que en las CIFAS, sí cada uno de ustedes se inscriba al CIFAS y nuevamente confirme asistencia al día que lo tenga. De pronto alguna otra dudita, recuerden que pueden abrir el micrófono en estos últimos 5 minutos antes de finalizar nuestro espacio. En el chat compartí toda la información con relación a Prospecta para aquellas personas que estén interesados en participar. Perfecto, entonces no teniendo manitos levantadas ni preguntas en el chat, agradezco a cada uno de ustedes la participación en este espacio. Desde la red de curso agradecemos la puntualidad de este espacio y reiteramos estar súper atentos en ese foro donde se les compartirá la invitación para ese espacio de las CIFAS. Profe Gustavo, agradezco muchísimo tu participación, tus aportes con relación a la segunda webconferencia del curso Diseño y Evaluación de Proyectos. Y en el transcurso del día de Mucho mañana, gusto, máximo, directora. mil gracias, máximo el día lunes, estaremos compartiendo la grabación de este espacio para que ustedes puedan hacer uso de este recurso. A cada uno de ustedes les deseo que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana y estamos en contacto la próxima semana en nuestro próximo espacio. Les deseo una feliz noche y muchas gracias por participar. Muchas gracias, profes. Muchas gracias por todo. Una feliz noche. Feliz noche para todos, muchas gracias. Gracias a ustedes por sus Muchas gracias a comentarios. Buenas todos. noches. Muy Muchas buenas gracias, noches para directora. Muchas todos. gracias a todos por la participación. Gracias, profe Gustavo.